Pueblo librero, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Si seguiste mis recomendaciones durante la fila, si anotaste cada uno de los títulos, este video es para ti. El día de hoy voy a hacer algo que me pidieron bastante durante la semana, porque hay vida después de la FIL, de la Feria del Libro. Un recorrido por mi librero, soltándote recomendaciones de las editoriales que más tengo y mostrándote cuál es el orden de mi librero. Acompáñame en esta aventura donde te soltaré títulos para que anotes y te lleves más de uno de estos libros en diferentes librerías a ver si es que los encuentras. ¿Me acompañas? Bueno, lo primero que tienen es este desorden absoluto que hay en mi estudio, así que estos libros de aquí no los voy a reseñar necesariamente. Pero aquí tienen, por ejemplo, estos libros de por aquí que los están viendo, que son parte de colecciones que tenía el diario El Comercio. Y tenemos autores peruanos como Julio Ramón Ribeiro, al gran Oscar Colchado Lucio y por supuesto a este crack de aquí que es Osvaldo Reynoso y En Octubre No Hay Milagros. Esta edición es de Editorial San Marcos. Y así podemos seguir viendo algunas otras cositas que podemos tener por aquí. Aquí tenemos varios libros peruanos independientes y por aquí desorden. Total y absoluto desorden. Pero son los libros que tengo por aquí. Miren el gran porcentaje de libros que me acompañan por aquí porque ya no entran en este otro espacio. Aquí encuentro una de las joyitas que se acabaron en la FIL, porque ya no los produce esta editorial, que es editorial Funambulista, que es editorial que publica a Yoko Ogawa, que ahora tiene sus derechos la editorial Planeta y más precisamente Tusquets. Publican a Yoko Ogawa. Este libro se llama Destellos de Ámbar, la historia del señor Ámbar que no habla absolutamente nada y asistimos a el por qué es que no habla, y es porque básicamente su crianza esconde un pasado muy extraño. Este libro Destellos de Ámbar todavía lo pueden encontrar, me parece que en Book Vivant, y en Book Vivant también van a poder encontrar los libros nuevos de Yoko Ogawa que están publicados en Tusquets. Quedan pocos ejemplares de este libro. Ok, ustedes me dicen y me preguntan siempre: Gianfranco, ¿cómo es que divides tus libros? Bueno, yo los divido por editorial. Eso no cambió del año pasado a ahora. Lo que sí ha cambiado es el orden. Aquí les muestro una imagen comparativa de cómo es que estaba esta ala antes a cómo es que está ahora. Ha cambiado absolutamente todo porque los libros se han incrementado todos los años y a todos los días, a toda hora en realidad. Bueno, no a toda hora, quizás estoy exagerando un poquito. Me llegan libros y me llegan libros de todo tipo. En ese sentido, por ejemplo, tienes aquí todos los del ala de bolsillo y todos los del ala de bolsillo que se complementan con estos otros que están aquí, que es el otro ala de libros de bolsillo. Son de mis favoritos, ¿por qué? Porque paro transportándome bastante y son libros que son prácticos de leer, al menos en el día a día. Aquí están los anagramas, les voy a hablar de esos ahorita. Anagramas por aquí, anagramas por allá, anagramas por acá. Esto ya lo había enfocado antes y probablemente tengamos muchísimos otros anagramas pronto. Voy a empezar el recorrido por esta parte de aquí, que son los libros de editorial Planeta. Todos estos libros son de esta editorial y tenemos una amplísima variedad de ellos. Por ejemplo, vamos a empezar por uno de mis favoritos, que es este de aquí, que se llama Pelota de Papel. Son historias escritas por futbolistas, sacándolos un poco de esa zona de confort y del estereotipo que se tiene a propósito de los futbolistas, de que son simplemente deportistas y nada más. Juan Villoro y Balón Dividido. ¿De qué hablamos cuando hablamos del fútbol como sociedad y del fútbol como negocio? ¿El fútbol se ha convertido en un negocio? Bueno, Fabiola Blutzel, una autora que seguramente entrevistaré pronto. Matemáticamente Posible, otro libro de fútbol de mi amigo Juan Carlos Sarabia. ¿Es el fútbol un juego que depende de la inventiva o también tiene parte de resultado y del resultado orientado a las cifras? Tenemos este de Cristina Campos, Historias de Mujeres Casadas, muy buen libro,
muy buen libro, debo decirlo. Es una autora que ha ganado, o estaba finalista del Premio Planeta, mejor dicho, justamente aquí me lo estaban recordando. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de las relaciones maritales? Son relaciones que se tienen que respetar porque el acuerdo así lo determina, o también se puede caer en la rutina. El caso Banchero, muchas personas me preguntaban por este libro a propósito de lo que había dicho Rafael Dumet en la entrevista sobre los nazis en el Perú. ¿Hubo nazis en el Perú? Bueno, aquí se habla muy someramente a propósito del tema, pero es una explicación tremenda a propósito de lo que fue el asesinato de Banchero Rossi, uno de los grandes jerarcas y grandes millonarios que hubo en el país. Tenemos el libro de Sonia Camlife por aquí, autora que entrevistamos. Cementerio de Barcos, que pasó en las universidades nacionales en los años 80 y cómo es que muchos estudiantes universitarios sufrieron los embates del terrorismo. Tenemos por aquí los libros de Florencia Canale, Bastarda y El Diablo. Cuando hablamos de Manuela Sáenz, ¿de quién estamos hablando? ¿Fue Bolívar amante de Manuela Sáenz o Manuela Sáenz fue la amante de Bolívar? Dice la autora: Manuela Sáenz utilizó a Bolívar como amante en realidad. Y esta revelación no solamente pasa por el tema carnal, sino porque realmente entendemos que se trataba de una mujer adelantada a su tiempo. Perú Bizarro de Marcos Cifuentes, El Diablo, ya les dije, esta es la historia de Bernardo de Monteagudo. No sé por qué no le han parado tanta bola a la entrevista que le hicimos a Florencia y a El Diablo. Entendemos que Bernardo de Monteagudo es quizás uno de los personajes más fascinantes de la historia de América Latina, no solo porque se trató de un gran mujeriego, sino porque se trató de un estratega y además de un jacobino que no tenía piedad con sus enemigos. Muere en circunstancias muy extrañas que se le atribuyen a Faustino Sánchez Carrión, pero también a Bolívar. ¿Quién mató a Bernardo de Monteagudo y por qué le decían el Diablo? ¿Por qué tantos hombres le temían en el virreinato? Preguntas que vas a poder resolver a través de esto. Todos estos son libros de Planeta y continuamos con los planetas por aquí. Porque, si es que no lo saben, Editorial Six Barral pertenece también a Planeta. Tenemos aquí libros de Ricardo Sumalavia, Karina Pacheco, Fieta Jarque, Enrique Planas, Julio Ramón Ribeiro y los 2 tomos de La Palabra del Mudo, uno de mis libros favoritos. Esta edición de Mario Vargas Llosa y El Pez en el Agua, bastante noventera, que conseguí hace bastante tiempo. Y todos los demás son libros de Editorial Six Barral, que publican también a autores nacionales, ¿no? Más de El Flaco Ribeiro por aquí, Paul Baudry, Santiago Roncagliolo. Esa entrevista tampoco la pudimos realizar, esperemos que pronto podamos tener a Santiago Roncagliolo por aquí. Y el año en que nació el demonio. Laurent Binet, Civilizaciones, uno de esos libros que pegó también bastante, casi al mismo tiempo que El espía del Inca, ¿no? Martín Roldán Ruiz, Generación Cochebomba, un libro fundamental para complementar. Yo les estaba diciendo que este libro de aquí, que se llama Generación Cochebomba, junto a este de Julio Durán, que se llama Incendiar la Ciudad, les pueden ayudar a entender un poco cuál es un panorama diferente a propósito de lo que entendemos que pudo ocurrir en los años 80. Ambos hablan a propósito de esa Lima que no está necesariamente en los mapas tradicionales, sino en las movidas subte, y que hablan también a propósito de cómo es que cualquier indicio de sospecha te podía llevar al bote, como dirían los mexicanos, o a la cárcel. En realidad, todos eran enemigos de todos, el país vivía convulsionado, y esta es una de esas novelas que recomendé en la Feria del Libro y que por supuesto te recomiendo ahora también. En esta parte no necesariamente están los libros catalogados. Acá está justamente uno de los stickers que me regaló mi amiga Leslie Galván de Tenebris Blog. Le mando un fuerte abrazo. Pero aquí tenemos otros libros que de verdad me encantan. Lina Meruane, La sangre en el ojo. También lo conseguí. No sé si les conté que este libro lo conseguí en un remate también de Book Band. Algunos me dicen, ya, demasiada publicidad Book Band, hermano, córtale un poco, pero vamos. Este libro lo rescaté de la inundación que tuvo Book Band. Lo compré y dije, no podía dejar de pasarlo desapercibido. Libro de Vania Macías por aquí. Espero que en algún momento la podamos tener en el programa.
tenemos El niño con el pijama de rayas de John Boyne, libro lacrimógeno, si quieren llorar con algo, este es el libro perfecto. Elena Garro, novelas completas, o breves en este caso. Y este es un librazo, ¿Por qué no hablo con blancos sobre racismo?, de Reni Eddo-Lodge. Lo tengo repetido y con poco espacio. Uno de los libros favoritos de esta casa, Wendy Ramos y Mi fiesta es mía. ¿Por qué tenemos que esperar siempre a cumplir las expectativas de los demás cuando en realidad no esperamos cumplir nuestras propias expectativas? Y aquí tienen la sección de los libros de bolsillo, en todo sentido. Acá tengo a mi profe, Julio Evia, un crack de cracks, profesor en la Universidad de Lima, y que habla a propósito de las jergas, la historia de las jergas. Mariana del Taus, un poco de teatro, El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez, Graham Greene, y este es un librazo, ¿no? Creo que todo el mundo sabe de qué libro estoy hablando cuando les muestro El infinito en un junco, la historia de los libros. Osamu Dazai, Indigno de ser humano, y los 3 libros que voy a sortear este viernes, vamos a ponerlos de manera adecuada. Indigno de ser humano. Y aquí viene mi sección favorita, anagramas por aquí, anagramas por allá, anagramas que vamos a regalarles a ustedes. A ver, es imposible decirles cuáles son mis anagramas favoritos o cuáles son mis libros favoritos del librero. Como bien les había mencionado en la intro, es muy complicado, por no decir imposible, determinar cuál es tu libro favorito si tienes todos estos. Y todavía no les he hablado del ala de los libros de Alfaguara. Y todavía no les he hablado de los libros que están por aquí, que son los clásicos. Y todavía no les he hablado de esta colección de Pruni a propósito de Sherlock Holmes, ni tampoco a propósito de estos libros de Julio Verne, que también los tiene Pruni. Y mucho menos de estos libros que me regaló la Biblioteca Nacional, 4 tomos enteros de historia del Perú. Vamos a ir por la sección de libros de bolsillo. Giovanni Sartori, Homo Videns, el rey de las separatas en la universidad, rumbo a una sociedad teledirigida. Las violetas son flores del deseo, de esta autora mexicana. Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, no necesita mayor explicación. La cuarta espada. ¿Cuál es la historia detrás de Abimael Guzmán Reynoso? Este tipo sanguinario que hizo un derramamiento de sangre brutal en el país durante el proceso de la guerra interna. Aquí podemos entender cuál es su historia. El camino de ida de Ricardo Piglia, intelectual argentino, a propósito de la ficción. Juan Carlos Onetti, Tan triste como ella, las novelas breves de Onetti, que no son necesariamente pertenecientes a Santa María y a todas esas otras que escribió. Y en sí pues tenemos bastantes por aquí. Tendría que quedarme un buen rato explicándolas. Voy a mencionar de manera muy puntual cuáles son las que recomiendo de aquí. Vamos con... ok, Fahrenheit 451. A veces, dice Ray Bradbury, no necesitamos dejar de... o mejor dicho, incendiar libros o quemar libros. Basta con no leerlos para que la humanidad pierda su característica. Algo bastante propicio para estos tiempos. Y esta de aquí que me encanta, J.M. Coetzee, premio Nobel, y esta novelita tremenda que se llama Desgracia. La historia de un profesor que termina involucrándose con su alumna y a partir de eso termina desterrado y empieza a generar una historia en la que entendemos que las culpas forman parte de la vida cotidiana de las personas. ¿En qué momento aparece la culpa como una condena y en qué momento esa condena nos termina pesando? Novelón de Coetzee. Hay una frase aquí tremenda que siempre recuerdo y es un diálogo de este profesor con un amigo y le dice: ¿tu aventura con la chiquilla iba en serio? Y él responde:
como los ataques cardíacos, después de los 40 años, todos van en serio. Continuamos por esta de aquí. Aldous Huxley y un mundo feliz. ¿Será que Black Mirror tomó como inspiración a Aldous Huxley para elaborar sus capítulos? ¿Será que este guionista tomó como base a Aldous Huxley para entender que estamos viviendo en esta época una combinación de esto junto a Fahrenheit 451 y a 1984? Imagínense si es que los seres humanos viniéramos ya predeterminadamente hechos de acuerdo a los intereses de un grupo de personas. Creo que Un Mundo Feliz de Huxley lo plantea, y lo plantea bastante bien. El Coronel no tiene quien le escriba, una de mis favoritas, porque Gabriel García Márquez además habló de esto en su momento y mencionaba que para muchas personas quizás 100 años de soledad era su obra mejor lograda, pero para él, El Coronel no tiene quien le escriba era una de sus favoritas, porque le escribió además en base a una historia familiar. Su abuela vivió eternamente esperando la pensión de coronel de su abuelo, que había sido general y que nunca llegó. Este es un librazo. Joyce Carol Oates, la hija del sepulturero. Cuando hablamos de Joyce Carol Oates estamos hablando de una de las maestras del terror y una de las maestras probablemente de una autora que muchos ahora celebran, yo también, que se llama Mariana Enríquez. ¿Por qué La hija del sepulturero es una de esas novelas que deberíamos leer? Porque definitivamente no hay terror más grande que la incertidumbre. Toda esta novela, para que la tengan ahí en cuenta, gira en torno a la historia de una chica que está internándose en el bosque y tiene a un perseguidor detrás. Toda la cantidad de páginas que ven por aquí gira en torno a eso. Y además, el terror está ahí presente. ¿Qué es lo que puede pasar cuando un hombre te puede estar persiguiendo en el bosque? Y bueno, todas las demás novelas creo que necesitan presentación. Siddhartha, también súper recomendable. Lo que me gusta de las ediciones de bolsillo, algunos dicen, no me gustan las ediciones de bolsillo. Bueno, pues cada quien con sus gustos. A mí me gustan las ediciones de bolsillo. Y me gustan básicamente porque son transportables, fáciles de leer y las puedo llevar a cualquier parte. Así de sencillo. Algunos clásicos de Vargas Llosa por aquí, Pantaleón y las visitadoras, La fiesta del chivo, para mí la última gran novela de Mario Vargas Llosa. Algunos dirán lo contrario, para mí es eso. Y este es un libro que recomiendo siempre, que se llama Las formas de la pereza, de Héctor Abad Faciolince, y lo emparento con un libro de Pierre Sansot que se llama Elogio de la lentitud. ¿Qué entendemos por finalmente la pereza? Mucha gente dice la pereza en una sociedad como esta no tiene lugar porque es perder el tiempo, pero la pereza despierta nuestra creatividad, la creatividad es bien valorada y en este mundo los creativos todavía tenemos lugar, creo, y me asumo también como una persona creativa, puedo decirlo. Tenemos por aquí todos los libros de Alfaguara, hay una fiebre de novelas históricas, ya les dije por aquí, una historia breve, extraña y brutal de Dante Trujillo. Si nos remitimos a los libros que teníamos por acá, vemos que aquí está también Francisca de Alonso Cueto, y por aquí tenemos los libros de Rafael Dumet. El espía del Inca es uno, El mundo que vimos arder de Renato Cisneros es otro. Tenemos, ¿dónde estaba el otro libro de Dumet? Está aquí. El camarada Jorge y El dragón. Estos dos libros que me llegaron para esta feria del libro y poder entrevistar a los autores. Todavía no leo a Murillo, espero leerlo pronto. De aquí, los anagramas. Bueno, podría recomendarles muchísimos, pero muchísimos libros de anagrama. Voy a ceñirme a los esenciales. Vamos a empezar por este de aquí, que les había mencionado en la FIL, El coronel Lágrimas. ¿Cuál es el resultado que hay después del retiro? Sobre todo si ha sido una persona dedicada a la batalla. Ok, vamos con las recomendaciones. A ver, arrancaría por este de aquí, ya les dije, Guadalupe Nettel y la hija única. La historia de una mujer que se niega a tener hijos y paradójicamente su mejor amiga sale embarazada y descubre en el proceso que la hija de la amiga va a nacer muerta.
¿Qué hacer en ese caso? ¿Bancar, rechazar, aferrarnos a los mandatos de la sociedad? La gente entra a partir de eso en debates como, por ejemplo, si es que la maternidad es una elección o un mandato natural. Evidentemente es una elección, pero muchas personas a partir de este tipo de sucesos se lo preguntan. República Luminosa de Andrés Barba, que lo tengo por aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Cuando hablamos de Los Capitanes de la Arena de Jorge Amado y decimos se trata de la historia de un grupo de niños que pululan por la arena, encontramos este librazo de Andrés Barba de un grupo de chicos que de pronto deciden formar su propia república, una república enteramente hecha de niños y que hablan su propio idioma. Una metáfora a propósito del por qué no entendemos a los niños y lo que significa crecer finalmente. ¿Será que los niños cuando crecen se convierten en adultos que no entienden a lo que fueron, que negamos nuestro pasado? Un librazo, por eso es que ganó el premio Herralde de novela. Tenemos por aquí Degenerado, un librazo de Ariana Harwicz, lo encontraban también en el stand de Argentina, pero cuando hablamos de Ariana Harwicz estamos hablando de una autoraza. Es una de mis autoras favoritas por la crudeza de sus relatos. Podemos en Degenerado ver, por ejemplo, la historia de un vecino al que aparentemente nadie señalaría como el culpable de algún tipo de agresión y sin embargo lo es o no. Ustedes descúbranlo a través de este relato y finalmente podemos tener este librazo de aquí, La utilidad del deseo, de Juan Villoro. ¿De qué hablamos cuando finalmente hablamos de los libros y cuál es el proceso creativo detrás? Juan Villoro literalmente destripa absolutamente todo esto de aquí. Les había dicho, hay autores peruanos que han publicado con Anagrama. Uno de ellos fue sorpresivamente, y digo sorpresivamente, Jaime Bailey, con La noche es virgen. Y hay otro libro de Bailey que se llama Aquí no hay poesía, que también fue publicado por esta editorial. Acá tenemos también a Alfredo Bryce y uno de los libros que me habían mencionado anteriormente, que no había sacado en el recuento, que también publicó con Anagrama, pero en colaboración con Peisa, y es este de aquí, que es Alonso Cueto y La hora azul. Al menos yo con este libro de Bailey me divertí muchísimo en su momento, lo leí hace un montón de años, y bueno, ahí está la recomendación también. Para divertirse y pasarla bien un rato, La noche es virgen. Ya les había hablado de estos cuadernos esenciales anteriormente, cómo ordenar una biblioteca, de lo que estábamos buscando. Pueden buscarlo en el video que hicimos a propósito de los libros que compramos en la FIL. Aquí viene una edición, para mí rara, de Anagrama. Juan Rulfo y Pedro Páramo, en versión Anagrama, una de las joyitas que tengo escondidas por ahí. Al igual que esta de aquí, que me costó encontrar porque la historia de este libro es buenaza. Yo había leído Los Detectives Salvajes en esta versión en la universidad, pero nunca podía comprármela. Cuando ya quería comprármela, los derechos de Anagrama fueron comprados por Alfaguara y evidentemente no pude leer a Roberto Bolaño de esa manera. Pasó el tiempo y compré este ejemplar. Lo volví a leer y ahora está lleno de anotaciones, cuestiones que pasan con el tiempo. Aquí tenemos uno de los mejores libros de Charles Bukowski, que es La senda del perdedor, la historia de vida de Charles Bukowski y cómo es que llega a América luego de haber vivido en Alemania. Hay un pasaje aquí bastante triste en la historia del autor que narra lo siguiente. Cuando su mamá le decía a él, Hank, trata de ser feliz, su papá le estaba golpeando. Y él dice, y era la sonrisa más triste que jamás había visto. Es decir, la sonrisa de una madre que le dice a su hijo que sea feliz, pese a que ella la está pasando muy mal. Un estilo muy Bukowski, muy Bukowski. Continuamos con nuestro Graham Greene en La Habana, que resultó de la visita de Graham Greene a La Habana, parte de lo que Pedro Juan Gutiérrez llama la trilogía sucia de La Habana. Y continuamos por aquí. Hay muchos libros de los cuales me gustaría hablar. No sé si esté por aquí. Sí, aquí está. Este libro de cuentos, ojalá que pronto pueda encontrar
más ediciones de estos porque Quim Monzó es un autor que creo que se merece leer. Dicen que es el mejor autor catalán de todos los tiempos. Yo creo que es un excelente autor y el que me abrió el mundo a entender que lo políticamente incorrecto es parte de la literatura y que nos podemos reír de esto de manera bastante agria. Es un humor bastante agrio. Es un libro, para mí, fundamental. Lo leí hace muchísimo tiempo y fue de los primeros anagramas que me compré. Miren lo gastado que está y cómo es que el paso del tiempo ha deteriorado este libro, porque siempre vuelvo a él, evidentemente. Y bueno, para cerrar, si es que me dicen otra recomendación de anagrama, vamos con este de aquí de Nick Hornby, que se llama Fiebre en las gradas. La historia de un chico que es fanático, pero fanático mal, del Arsenal de Inglaterra, y que vive una historia personal en paralelo, la historia de la separación de sus padres y el cómo su padre trata de recuperar el vínculo pese a que ya no vive con él. Siento que tendría que dedicarle un video especial a la sección de ensayos, en especial a estos libros que están por aquí, por ejemplo, Vigilar y Castigar. Tenemos, ya habíamos hablado de lo que es el chongo peruano, la infancia recuperada, Contra Amazon, de Jorge Carrión, este tipo que despotricó contra cómo viven los trabajadores de Amazon mientras nosotros recibimos nuestros libros tranquilos en nuestros hogares, y Hacedores de Espanto, que es la historia de los dictadores de América Latina y qué cosas tienen en común. También para, por supuesto, este librazo de Alex Huerta que se llama Felicere, y a los libros de la Universidad de Lima que analizan básicamente temas relacionados a comunicación audiovisual y demás. Y otros libros por aquí, por ejemplo, César Hildebrand, José Carlos Irigoyen, en fin, y todos los demás del IEP que están en esta parte de aquí, en la parte de abajo, para poder tener ensayos. Como se habrán dado cuenta, yo tengo todos mis libros ordenados por editorial, ya lo había dicho anteriormente, pero ese es un brevísimo recorrido por mi librero y quería terminar justamente con esta toma del Quijote, un tipo que también estaba loco absolutamente por los libros. Y ese ha sido el recorrido por el librero. Ya sabes que puedes apoyarme con un plin a este número porque los libros forman parte de la cultura y la cultura también necesita de tu apoyo para poder movilizarme y seguir haciendo estos videoblogs. Prometo, como saben siempre, palabra de librero, seguir haciendo videoblogs, seguir recorriendo librerías y decirles cuáles son mis recomendaciones. Así que ahí está la oferta hecha para que todos ustedes sigan disfrutando de este contenido completamente gratis y sobre todo armando una cruzada por los libros, que es lo que más me gusta.